Hi everyone, today we're going to talk about a new topic, but remember, we're going to remember something important about verbs. So keep an eye on this. I'm going to share my screen. So today we're going to talk about verbs. Remember that one day in one class we mentioned that there are two kinds of verbs, regular and irregular verbs. So today we're going to talk about a little bit deeper on that topic. Entonces vamos a hablar un poco más acerca de los verbos regulares y de los verbos irregulares que tenemos en inglés, ¿ok? So second, then we are going to talk about the simple past tense and about the auxiliary did. Remember that we have been talking about present simple tense. And in that tense, we had an auxiliary which was do and does. Entonces, para el presente, recuerden que teníamos dos auxiliares, do or does, according to the subject of the sentence, but in this case we have did. Entonces, para el pasado tenemos ese el auxiliar did. Remember that. Okay. So as I promised, we are going to talk about regular verbs. Regular verbs are those verbs that when we want to talk about past, we just need to add ed or they end in ed. ¿Ok? Entonces, ¿cómo reconozco los verbos regulares o cómo formo esos verbos regulares? Simplemente que el verbo termine en ed, ¿sí? Si el verbo termina en ed, yo sé que esto ya se refiere al pasado. For example, watch, ver, watched, vio o vieron o ella vio, sí, dependiendo del sujeto. Play means jugar, jugó, jugaron, etc. Okay, so we just need to add ed at the end of the verb. So most of the verbs you need to add just ed at the end. Entonces, para la mayoría de los verbos simplemente vamos a agregarle ed. If the verb add, remember that if the verb ends in e, si el verbo ya termina en e, like in this case, como en este caso, so don't double e. Entonces no vamos a duplicar la letra e. We just need to add the at the end, okay, like this. Lift, lift, okay, no more. But there is like an exception here. Remember that last class I mentioned that we have some verbs that ends in consonant before there is a vowel and before a consonant. You need to double the consonant, the last consonant. So we are going to do the same, absolutely the same. For example, we have here stopped, stop, and rope. So there are two verbs that has a one syllable. There are one syllable verb, entonces estos son un verbo de una sílaba. And of course ends in consonant, vowel, and consonant. So you need to double the last consonant. Entonces tenemos que duplicar la segunda consonante. Stopping, it doesn't matter if it's an ing or ed, okay? Stopping because it's the same spelling rule, entonces es la misma regla. Stopping, stopped. Robbing, robbed, ¿sí? Robar, robando, robó, robaron. Sitting, sitting, sit, ¿sí? But it is an irregular verb, that's why it's not here. Entonces, es un verbo irregular. En este caso estamos hablando solo de los regulares, por eso aquí no aparece porque este verbo es diferente, ¿ok? Pero para el ing sí se aplica la misma regla. But we have a second case, we double the final letter, entonces vamos a aplicar la última consonante. When a word has more than one syllable, entonces si la palabra tiene más de una sílaba, like in this case it has one and two syllables, one and two syllables. And the final syllable is stressed in speech. Entonces la segunda tiene el acento. Begin, prefer. Entonces cuando tenemos un verbo que no tiene solo una sílaba, sino tiene más de una sílaba, pero el acento va en la última, entonces se aplica la misma regla. Es decir, que vamos a duplicar. Begin, beginning, prefer, preferring,
preferred in this case, okay? So keep in mind this. So if the stress goes in the last syllables and the syllable have consonant, vowel, and consonant, you need to double the letter, okay, the consonant in this case. But if the stress is in the first syllable, pero si el acento está en la primera, entonces ahí ya no aplica la regla, okay? For example, listen, listen, happen. Nosotros no decimos listen ni happen, no. It sounds awful, suena horrible, ¿sí? Además, listen, happen, visit. Entonces, esos verbos no necesitamos duplicarlos porque el acento va en la primera sílaba, ¿ok? So, it's something that you are going to feel more familiar when you practice, ¿ok? And the final is, for example, here, like when the verb ends in Y, but before there is a consonant, ¿sí? Entonces, cuando antes hay una consonante, recuerden que acá si aplicamos la regla de las terceras personas, ¿se acuerdan? Entonces, la I cambia a una latina, la Y cambia a una latina y le agregamos ed. Entonces, queda study, studied. Okay, so keep in mind those rules because they are very important when you use regular verbs. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos dos clases de verbos y con los verbos regulares, es decir, con los que usualmente no encontramos en una lista, los vamos a formar de esta manera. Okay, so now I want you to come with me. Because we are going to see more about or to learn more about irregular verbs. Entonces vamos a ver un poco más sobre los verbos irregulares. So we have here, or I have here, a list. So remember this, most of the verbs have a past tense and past participle with ed. Entonces la mayoría de todos los verbos son verbos regulares, es decir, que tanto en la forma del pasado, que es lo que vamos a aprender hoy, como en la forma del participio, que no se preocupen, más adelante vamos a ver, va a terminar en ed. For example, work, worked, play, played, listen, listened. Ok, entonces son algunos ejemplos que aquí están en pasado porque terminan en ed. ¿Cómo terminan en ed? Pues son verbos regulares. Pero, many of the most frequent verbs are irregular. Entonces, muchos de los verbos que más se conocen o que más podemos utilizar, pues son verbos irregulares. So, it means that we have to practice and to learn them by heart. Entonces, eso implica que debemos aprenderlos, que debemos estudiarlos, porque pues son los que más utilizamos con frecuencia, ¿ok? So, remember that this list always has three parts. The base form or verb one, entonces en algunas se conoce como la forma base del verbo, en otras listas ustedes pueden encontrar que dice infinitive, en otras listas puede decir verb one, entonces la primera forma del verbo, de verb to, que puede ser la segunda forma del verbo, verb three, que puede ser la tercera forma del verbo, o como en este caso la segunda es past tense, entonces es el tiempo pasado que vamos a utilizar en esta, y la otra es para el participio que, como les digo, no se preocupen que la vamos a ver, ¿ok? So, the second one is the ones that we want, or I want you to focus in today's class. Entonces, es en la que quiero que ustedes se enfoquen hoy. So, remember this verb? Can you remind this verb? Entonces, ¿se pueden acordar de este verbo? Recuerden que este es el superverbo to be, ¿sí? Que puede ser am, sí, muy bien. ¿Qué otra forma? Is, excelente. Y la última, are, perfecto. Excelentes memorias las suyas. Entonces, este verbo to be, nosotros lo tenemos en presente en esas tres formas dependiendo de los sujetos. ¿Se acuerdan? I am, she is, it is, he is, they are. Bueno, ustedes ya deben estar, mejor dicho, duchos en el tema. Pero cuando nosotros queremos utilizar ese verbo en pasado, ¿sí? Entonces se va a convertir o en was o en were. Más adelante les voy a mostrar cómo. Begin,
began, que es comenzar, comenzó, break, broke, romper, rompió, bring, brought, traer, trajo, buy, bought, comprar, compró, build, built, construir, construyó, choose, chose, escoger o elegir en pasado, ¿listo? Entonces, estos verbos, la recomendación es que no solamente se aprendan la primera forma y la segunda, sino que se lo puedan aprender en las tres formas, ¿sí? Be, was, were, been. Begin, began, begun. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Algunos verbos cambian en las tres formas, ¿sí? Algunos es simplemente agregándole una N, en this case broke, broken. Tenemos choose, chosen. Tenemos, bueno, hay otros que están, digamos, drove, driving. Tenemos unos verbos que la primera forma es la única diferente. Entonces, bring, brought, brought. Buy, bought, bought. Build, built, built. Por eso les digo que es mucho más fácil aprenderse, digamos, los verbos en las tres formas, porque en las tres los vamos a utilizar, ¿sí? So, here you have one list, cost, costar, cut, cortar. Otros verbos like those verbs, cost, 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 cut, 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 so they remain the same. Entonces ellos no cambian, ¿sí? No se llaman regulares porque en el pasado no le tienen que agregar ni ed, ¿sí? No le agregan para nada, ¿sí? Sino que en las tres formas, si es en pasado se escribe así, si es en presente se escribe así, entonces ellos no cambian. O hay otros que cambian en las tres formas, do, did, done, hacer, draw, drew, drown, dibujar, drive, drove, driving, conducir, eat, ate, eaten, comer, feel, felt, felt, sentir, find, found, found, encontrar, get, got, obtener, coger, ¿sí? Give, gave, given, dar, go, went, gone. Este verbo es importantísimo, pero cambia completamente. Go, went, gone. Ir, have, también es un verbo muy famoso que vamos a utilizar con frecuencia. Have, tener, have, had, de los que no cambian las dos últimas formas. Hear, heard, escuchar. Hold, held, held, no cambian las dos últimas formas. Esto es como sostener. Keep, kept, tampoco cambian las dos últimas formas. Esto es guardar. Know, knew, known, saber, por eso uno dice, I don't know, yo no sé. I know, yo sé. Leave, salir, leave, left, no cambian tampoco. Lead, let, and so on. ¿Sí? Este, por ejemplo, no cambia. Let. Mint. Entonces es un ejercicio de sentarse, de trabajar, ¿sí? De escribir, de escuchar, porque los van a necesitar sí o sí. Recuerden que nosotros hemos hablado que en cada oración hay un verbo. Entonces, por eso es importante que lo reconozcan en presente, en pasado, ¿ok? Also, I want to share with you this list. Entonces, esta lista yo ya lo compartí a los chicos que tienen su cuenta institucional. La compartí porque es un PDF donde tienen los verbos. Keep eye on this. So, it says infinitive, ¿sí ven? Entonces acá ya dice infinitivo, simple past, past participle. Entonces es las formas de nombrarlos, pero que vienen siendo las mismas, el orden siempre es el mismo. Adicionalmente, tiene los verbos en español, tiene muchos verbos más, ¿sí? Solo que acá hay muchos verbos que no utilizamos con frecuencia, pero es una lista muy completa. Entonces acá tenemos esta lista de verbos irregulares. Recuerden que los irregulares son los verbos those, they don't end in ed, entonces ellos no terminan en ed, ¿sí? Por eso no los llamamos regulares, porque ellos se escriben de forma diferente. Y aquí esta lista además muestra los verbos regulares, ¿sí?
¿sí? Entonces, si colocáramos los verbos regulares en una lista, se verían algo así. Accept, accepted, accepted, count, counted, counted, date, dated, dated, end, ended, ended, ¿sí? Y todos terminarían en ed, en el simple past, but also in past participle. Entonces, también en esta forma terminarían así. Ay, teacher, pero ¿qué quiere decir ese ed en esos signos? Entonces, cada vez que vean estos signos, quiere decir que es el sound, cómo se pronuncian. Accept, accepted, quiere decir que esa ed aquí se pronuncia como una it. Accepted, counted, dated, ended, expected, intended, and so on. Entonces, están clasificados es por el sonido. Aquí, en estos, el ed suena como una t sound. Entonces, como el sonido de una T. Ask, en presente, asked, en pasado. Cook, cooked. Dance, danced, en T. Dress, dressed. Erase, erased. Entonces, acá está como clasificados, nuevamente repito, como por la pronunciación, que es el ed, cómo se pronuncian esos verbos regulares. Finally, there are the last like category of sounds. Entonces hay 3 categorías de sonidos para los que terminan en ed, es decir, para los regulares, y es que estos se pronuncian como una d sound. For example, answer in present, answered. Arrive, arrived. Belong, belonged. Change, changed. Clean, cleaned. ¿Sí? Entonces se pronuncian siempre como una t sound. No suenan answered, arrived, belonged, changed, no. ¿Ok? So, entonces yo les compartí esta lista para que la miren. Todas igual tienen el significado, porque pues es importante que vayan reconociendo incluso esa pronunciación y puedan mejorar también en ese aspecto. Okay, so welcome to the simple past tense. Entonces, bienvenidos a este tiempo. Este tiempo es mucho más fácil que el presente simple. Ya si ustedes se mueven un poco con más confianza en el presente simple, quiere decir que este va a ser mucho más sencillo, ¿ok? Pero necesita igual práctica. Entonces, remember that here we are going to talk about did as an auxiliary and also the second form of the verb. Entonces, vamos a hablar de la segunda forma del verbo o de la columna 2 de los verbos irregulares o de los que terminan en ed, de los regulares. ¿Listo? This is like a timeline. Now means present. We are here in our class today. This is the future, and backwards means the past. And simple past tense is when something happens in the past. For example, she phoned me yesterday. It's something that has happened specifically once in the past. Entonces es algo que ha sucedido en el pasado. Ella se cayó. Ellos leyeron el libro. Nosotros visitamos Argentina en el 2016, ¿sí? Entonces se trata de construir una oración, algo que sucedió en el pasado. Which is the order? The same subject, verb, but verb in past and complement. So basically the same. Entonces el orden es lo mismo. Let's see this part, dear students. Okay, here we have the affirmative form. Entonces tenemos la forma afirmativa aquí. So I want you, I want you to pay attention to the yellow or underline with yellow color, ¿sí? Entonces los que están con amarillo, because all of them are verb to be. Entonces todos estos son el verbo to be. Ay, teacher, pero ¿cómo así si usted ha dicho que el verbo to be era am, is, are? Yes, but remember, the verb am or the form is become in past like was. Entonces, ellos en el pasado, ¿sí? Para el pasado, am, is se convierten en was. Y are, que era en presente,
se convierte en were. Entonces quiere decir que were lo voy a utilizar con todas las personas que yo utilizaba are, es decir, you, plural or singular, we and they. Y am, ¿se acuerdan que lo usábamos con I? Entonces ahora queda I was. Y se acuerdan que las terceras personas la usábamos con is. Ahora todas estas cuatro ahora las vamos a utilizar con was. And remember, of course, that the verb to be is the superhero verb. Entonces acuérdense que el verbo to be siempre es el verbo superhéroe. He doesn't need any help. He doesn't need any auxiliary. He doesn't need any helper verb or helper or additional word to help him to do something. Entonces él no necesita nada ni para negar ni para preguntar, ¿ok? So that's why it's here. I want that you look for the yellow ones first. I was at home yesterday. Yo estuve o estaba in past at home yesterday. Estuve, yo no estaba en casa ayer, yesterday. You were students. Ustedes eran o fueron estudiantes. Nosotros fuimos o éramos estudiantes. They were students, basically the same, ellos o ellas. She, él, sorry, he, él, she, ella, it, eso, was Spanish, era español, ¿sí? Ella era española, él era español, eso era español, ¿ok? Like the nationality. And those are the affirmative waves, subject, verb plus complement, or in this case, they're called like modifier because it's the part of the sentence that can modify the whole sentence. Entonces, es el complemento que también lo llaman modifier porque puede modificar dependiendo de la información que yo le agregué a ese sujeto y a ese verbo, ¿ok? Entonces, así se conjuga en ese mismo orden el verbo to be, sin auxiliares, sin nadie que le ayude, ¿ok? Ahora vamos a la parte negativa, negative form. I was, entonces como es el superhero verb, he just need not. Entonces él solamente necesita el not después del verbo to be y listo. For example, I was not at home yesterday. Entonces yo no estuve en casa ayer. You weren't, ustedes o usted no estuvo, no fueron, sorry, in this case, no fueron estudiantes. For example, she wasn't or was not Spanish. Entonces, ella no era española. Entonces, si se fijan, es muy fácil afirmar y negar con el verbo to be porque es simplemente agregando not después del verbo to be. Si utilizáramos otro verbo aquí que no fuera el verbo to be, sino uno regular o uno irregular de la lista, los demás de la lista, pues simplemente coloco el verbo en pasado. I worked, ends in ed, entonces es un verbo regular. I worked as the writer at home. Eso está pegado, ¿sí? Entonces yo trabajé como un escritor en casa. We, for example, we studied in the university. Entonces nosotros estudiamos en el pasado en la universidad. It came from Spain. Eso llegó en pasado, came de España. Este came no termina en ed, entonces esto ya me está indicando, este es un verbo irregular de la lista. Acá, ¿cómo hago para negar? Entonces ya, como es otro verbo, los pobres verbos que necesitan ayuda, entonces quien nos va a ayudar en la forma del pasado, en el pasado simple, es did. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos al inicio de la presentación? Entonces, el did va a ir acompañado del not. Ya no utilizo do, not, ni does, not. Acá no importan las personas, con todos, con las terceras personas, con las segundas personas, con las singulares, las plurales, siempre voy a utilizar did. Did not. Ay, pero fíjense que el verbo ya no necesita el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado ya lo tiene el auxiliar. El auxiliar ya me está indicando que es pasado, entonces este verbo se liberó de la carga. I
didn't work as the writer at home. Entonces, yo no trabajé como escritor en casa. Entonces, este did me está indicando que esta acción ocurrió en el pasado, porque did es pasado. For example, you studied, entonces, ustedes estudiaron, en pasado sería ustedes no estudiaron, entonces vuelve otra vez el auxiliar que me ayuda a negar mi verbo, ¿sí? Didn't study, el verbo ya no tiene la carga del pasado, in the university. Y para la forma de las terceras personas, fíjense que no hay problema. She didn't come from Spain. Entonces, ella no vino, es un verbo irregular, pero igual, como no es el superverbo to be, necesito negarlo con el auxiliar did, que es el pasado, y la negación. Entonces, esto es lo mismo, es el mismo orden, subject, verb, el auxiliar para negar, perdón, esta es la afirmación, ¿no? Subject, verb, plus complement, pero para la negación tenemos el subject, el auxiliar, la negación y el verbo. Y el complement. ¿Listo? Aquí tenemos como un resumen de todos los verbos sin el verbo to be, porque el verbo to be ya lo acabamos de ver también en la forma amarilla, ¿recuerdan? Acá, entonces, affirmative form, tenemos sujeto y el verbo. En este caso tenemos un verbo que termina en ed. I started, you started, él comenzó, ella comenzó, eso comenzó, nosotros comenzamos, ustedes comenzaron, ellos, ellas comenzaron. Entonces, ese ed, ¿sí? Esa forma, ese verbo en pasado me sirve para todos. Afortunadamente no tengo que pensar si es tercera persona o si no es tercera persona. Este es un verbo regular. Acá tenemos un ejemplo con un verbo irregular de la lista. ¿Reconocen both? ¿Se acuerdan both? Es la forma pasada de ¿cuál verbo? I bought a car. Entonces, ya lo veremos. Para la forma negativa, sujeto, este es como el resumen, sujeto, el auxiliar did, el not, ¿sí? Que lo va a acompañar, más el verbo, pero ya de la primera columna, es decir, sin la forma en pasado. I did not start. Yo no comencé. O con la contracción, I didn't start. Yo no comencé. ¿Cuál de las dos? Acuérdense que pueden utilizar la que quieran. Esta es más informal y esta es menos informal, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo de con un verbo irregular. I did not o I didn't buy a car. Ay, claro, es de buy, es de comprar. Yo compré un carro. Yo no, como es en pasado, compré un carro. Interrogative form. So, at the beginning did, like in the past. Entonces, en el pasado, al comienzo utilizábamos do o das. En este caso, solo vamos a utilizar did. Luego el subject, el sujeto, después el verbo y después el complemento. Did I start? Yo comencé, and the question mark, ¿sí? Did he start? Él comenzó, and so on. Es básicamente lo mismo. Y el ejemplo con un verbo irregular. I bought a car. Esta sería la afirmación, pero nosotros, para convertirlo en pregunta, did you buy a car? Entonces ya viene primero el auxiliar, el sujeto, el verbo normalito, ¿sí? Ya no necesita ni ser regular o irregular, dependiendo, y el complemento and the question mark. Here we have another example. Camila talked about films last night. Entonces Camila habló, este es un verbo regular, no aparece en la lista, por eso le agregué ed. Camila talked about films last night. Habló sobre películas anoche. Camila didn't, estoy negando en pasado. Camila didn't talk about films last night. Entonces ella no habló de películas anoche. Did, auxiliar de pasado. Camila talked about films last night. Ella habló sobre películas anoche. Entonces, chicos, es el mismo orden que trabajamos en presente.
para la forma afirmativa, para la negativa, para la interrogativa. Solo que recuerden que el auxiliar de pasado ya no es do ni das, sino es did. Recuerden que hay verbos regulares, hay verbos irregulares, ¿sí? Que nosotros vamos a utilizar y que es importante que nosotros los manejemos, que los reconozcamos. Finalmente, acá vamos a colocar rápidamente. Entonces acá, por ejemplo, tenemos que unir este read. ¿Con qué verbo lo puedo unir de los que está aquí? Ah, pero como yo ya sé, read. Entonces, este es un verbo irregular que en presente se lee read y en pasado se lee read. Play es un verbo regular. Entonces, este verbo termina con ed y aquí está. Played. Visit es otro verbo regular, quiere decir que termina en ed. Entonces, por acá lo tenemos. Visited. Write es un verbo irregular y la forma del pasado es wrote. Swim es otro verbo irregular. Entonces, el pasado es swam. Aquí está. Swim, swam, swam. Return es un verbo regular, termina en ed, entonces acá lo debo encontrar con ed. Travel es otro verbo regular, le agrego ed. Watch, travel lo van a encontrar ustedes con doble L, que se utiliza en Gran Bretaña, o también con una sola L, que es en americano y es completamente correcto. Watch es un verbo regular, entonces sería con ed, watched, no lo veo, aquí está. Sing is irregular verb and the past form is sang. So where it is here, sang. Oh my goodness, what I've done. Tidy is a verb regular, so it ends in ed, tidied. Go it's an irregular verb. Remember that I mentioned to you, go went. It is irregular as well, and the past form is ate. It ate. Write is irregular verb, so it's wrote, write, wrote. Live is regular. See, irregular verb, so, see, so. Talk, finally, talk is regular. So, this exercise is very, very simple for me because I have studied the verbs. I know the verbs. Entonces, yo conozco los verbos y por esa razón me es fácil, va a ser muy fácil para ustedes en la medida que también utilicen, reconozcan los verbos, ¿sí? Los practiquen, miren esa lista, apréndansela, trabajen incluso con spelling. Les va a servir muchísimo. And remember, if you have any doubt, you can ask me when, right now, dear students. Bye.